Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenida al Palacio de la Madraza, al Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, a una actividad organizada por la Cátedra Antonio Domínguez Ortiz y también por la Cátedra Emilio García Gómez. Emilio García Gómez. Gracias. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. En esta vuelta a la presencialidad ya este año plenamente sin miedo, creo. Además, esperemos que vayamos retomando todas nuestras actividades poco a poco. Y esta es la primera conferencia de un ciclo que hemos organizado estas dos cátedras, dedicado a cuestiones y controversias de la historia de Andalucía. Y es que en el compromiso de la extensión universitaria de la Universidad de Granada también se encuentra un tema capital, como es lo que nos rodea, el contexto en el que vivimos. Y por eso mismo pensamos que la historia de Andalucía pues, puede ser una buena manera para acercarse a las complejidades de la historia y a las transformaciones que en nuestro pasado se producen desde la época antigua hasta la actualidad. Y por eso hemos organizado un programa que se va a desarrollar en parte durante este primer cuatrimestre hasta enero y continuará durante todo el año con otra serie de temas que ya le iremos anunciando. En este primer ciclo, en esta primera parte del ciclo, les anuncio algunas de las conferencias que se van a desarrollar. La primera, y que tenemos la suerte de tener hoy aquí al profesor François Gaudichaud, de los bandidos a los anarquistas, evolución de las figuras del desorden en Andalucía, 1870-1892. El día 14 de noviembre hablaremos de otra cuestión, trayectorias diferentes, mitos comunes, la invención genealógica entre los moriscos y los judíos conversos del Reino de Granada, este tema capital, analizado por el profesor Enrique Soria Mesa, de la Universidad de Córdoba. Y el día 18 hablaremos de otro de los grandes temas, y también mitos, controversias, en definitiva, de la historia de Andalucía, como es el tema de la Inquisición. La Inquisición, imagen y poder, conferencia pronunciada por Manuel Peña Díaz, también de la Universidad de Córdoba. Y justo antes de irnos de vacaciones de Navidad, el 14 de diciembre, pues hablaremos en este caso de los últimos descubrimientos que se han producido sobre otro de los grandes mitos de la historia de Andalucía, que a veces se dice, bueno, incluso por el nacionalismo andaluz se apela a él como el primer estado que hubo en Occidente. Estoy hablando de Tarteso, ¿no? Nuevas perspectivas, gracias a las investigaciones muy recientes que se han realizado tanto en torno a la bahía de Cádiz como en el sur de Extremadura por parte del CSIC, y nos hablará de ello Sebastián Celestino Pérez. Pero hoy tenemos la suerte de tener aquí a un hispanista francés, yo creo que de primer nivel, el profesor François Gaudichaud, y que, bueno, además va a ser presentado por mi compañera y, sin embargo, amiga, Inés Gómez González, compañera del Departamento de Historia Moderna. Yo tan solo voy a decir unas pequeñas palabras sobre la necesidad creo, de estar contento y de la suerte de tenerlo aquí. En primer lugar, gracias, François, por haber venido, haber dejado tu familia, todo lo liado que estás, todo tu trabajo, y venir aquí a compartir tu investigación. Luego, señalar, bueno, la importancia, algo que todos sabemos y que es esencial, ¿no? Pero que en un mundo donde el inglés pues lo parece que es todo, ¿no? No olvidamos que la escuela francesa pues fue esencial para la renovación de la historia, para el surgimiento, construcción y bueno, creo que de la historia a lo largo del siglo XX, ¿no? Y en este sentido yo creo que él es un buen representante de la mejor historia social y cultural que se realiza, ¿no? Además, este tema yo creo que es muy original, el que nos va a plantear un tema que ha sido revisitado por historiadores a lo largo de mucho tiempo, que puede arrancar incluso desde la época del romanticismo, pero que nos habla al fin y al cabo de unas figuras que a don Antonio Domínguez Ortiz, el historiador que da nombre a esta cátedra, pues creo que le fueron muy gratas. Me refiero a aquellas personas que pueden ser consideradas como marginadas, subalternos, y que al fin y al cabo creo que juegan un papel muy importante en la historia y nos dicen mucho de la historia, ¿no? Y en el fondo creo que es por lo que estamos aquí, porque detrás de estos bandidos, bandoleros o anarquistas, empiezan siendo una cosa o acaban siendo otra, pues hay una serie de cuestiones que llaman a nuestro presente y que hacen que cobre interés la historia, ¿no? Cuestiones como la propiedad, la desigualdad, los derechos, el poder, el orden público y, en definitiva, ¿por qué no también la democracia? Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias, Inés, por haber accedido a presentar al profesor Gaudichaud.
Gracias, Miguel Ángel. Pues la verdad es que para mí es un placer presentar a François Godeschon este ciclo de conferencias organizado por el Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, por la Cátedra Domínguez Ortiz y por la Cátedra García Gómez, porque François Godeschon es un viejo amigo al que no veía desde hacía mucho tiempo y, en fin, esto es la investigación, pues tiene la admiración profesional y también, bueno, pues el encanto, ¿no?, de encontrar y hacer amigos por el camino. Pero mi presentación va a ser muy breve y mis palabras no tienen nada que ver con la amistad, sino con la calidad del trabajo de François Godeschon, que tiene un currículum amplísimo, que desde luego no voy a resumir y del que solamente voy a darle unas pinceladas, ¿no? François Godeschon, una persona brillante desde su inicio, fue miembro del École Normale Supérieure, bueno, la institución más prestigiada de Francia, sin ninguna duda, y además fue miembro de la Casa de Velázquez, ¿no? Un lugar, un centro donde se han formado, yo no diría hispanistas, sino grandísimos historiadores, ¿no? Fue profesor de la Universidad de Burdeos y desde 2008 o 2009 es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Toulouse, donde ha sido responsable del máster de investigación de Historia Moderna y de Historia Contemporánea y en la actualidad dirige el laboratorio, el Centro de Investigación Framespa, un centro de investigación dedicado al estudio de las sociedades, los poderes y los actores, hablan en plural, lo que ya bueno, nos denota su interés historiográfico en Francia, América y España. Además es miembro del comité científico de numerosas revistas de primer nivel, citaré solamente tres: Prohistoria, una revista argentina, una revista española, Hispania Nova, y Los Mélanges de la Casa de Velázquez. En cuanto a su línea de investigación, François Godeschon empezó interesándose por el periodo de la Guerra Civil, pero después reorientó su investigación hacia el siglo XIX con el fin de estudiar el orden público y profundizar en el papel que jugó el orden público en la construcción del Estado desde una perspectiva comparada. No solamente se interesa por el mundo ibérico, por los mundos ibéricos, sino que también hizo incursiones comparativas con Italia. Todo esto le ha llevado a interesarse por la historia de las instituciones y del gobierno, centrándose fundamentalmente en el periodo de 1750 a 1900 y, como les decía, poniendo el foco en el mundo ibérico, en los mundos ibéricos en general y en Cuba y España en particular. Esta trayectoria investigadora pues queda patente en su participación en numerosos proyectos y redes de investigación, en la dirección de tesis doctorales, en la participación de innumerables encuentros científicos en Europa y América, y así como en una abundantísima producción historiográfica de la que yo solamente voy a destacarles algunos títulos. Obras referidas a su primera etapa investigadora son La Guerra Civil, en 250 palabras, publicado por Alianza en 2005, una obra que se publicó en 2012 en la edición en español, pero que la edición francesa fue anterior. No callaron, las voces de los presos antifascistas en las cárceles republicanas, publicada en Toulouse. Con Julio Aróstegui publicó en 2006 Guerra Civil, mito y memoria, publicada en Marcial Pons. Y en 2015 publicó también con Pablo Sánchez León Palabras que atan, metáforas y conceptos del vínculo social en la historia moderna y contemporánea. Una obra que da muestra del interés de François Godeschon por la historia de los conceptos. Por terminar, le citaré únicamente dos volúmenes conjuntos que ha publicado en este 2022, uno de ellos en Argentina, en Rosario, en Los arrabales del imperio, Administrar los suburbios de las urbes en la monarquía católica, siglos XVI y XIX, y otro volumen que fue presentado en Madrid hace apenas un mes, publicado por el Fondo de Cultura Económica, que dirigió con otro buen amigo, con Darío Barriera, titulado Del buen gobierno al orden público, distancias, actores y conceptos en dos laboratorios, Cuba y Río de la Plata.
Como ven, François Bourdieu es especialista justamente en estas cuestiones del orden o el desorden público, creo que de eso nos hablará hoy, y les dejo ya con sus palabras que hoy nos va a impartir una conferencia titulada De los bandidos a los anarquistas, evolución de las figuras del desorden en Andalucía, 1870-1892. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Y Miguel Ángel, es un real placer estar aquí, no solo en Granada, sino también en esta sala magnífica. Ya tengo la tentación de hacer el papamoscas y quedarme así toda la noche. Y de participar en el programa de esta cátedra y al mismo tiempo de estar entre amigos. O sea que realmente es un gran placer. Gracias a ustedes por estar y de fútbol esta noche vamos a hablar poco, pero ustedes han elegido estar aquí. Lo único que va a poder recordar el fútbol es por la bronquitis, quizás una voz un poco ronca de comentarista de la COPE, pero voy a intentar aclarar la voz. Tengo una lucha interior contra el virus, que no es el virus del COVID, sino otro mucho más pedestre. En fin, el título de esta conferencia, pues lo que voy a decir corresponde al título, lo que para mí es bastante inhabitual, que suelo cambiar los títulos en el último momento, respecto a los que doy a los colegas. Esta vez no, me voy a ceñir al tema. Y si pongo este coso, mejor. Los bandoleros son figuras ambivalentes. Cuidado, que no es lo mismo que ambiguas. Ambivalente significa que tienen un valor doble, que valen de dos maneras. La ambigüedad es cuando el valor queda indeterminado, no se sabe por dónde va. Son ambivalentes porque son a la vez figuras del mal y figuras del bien, denostados por las autoridades, pintados como crueles, violentos, perseguidos y ajusticiados de manera violenta, hasta descuartizados en pleno siglo XIX. Pero también conocemos la figura del bandolero generoso, Diego Corrientes, por ejemplo, o Robin Hood, de manera internacional. Depende de desde dónde se mire. Son reivindicados por cada lado. Unos bandidos pintados como muy malos por las autoridades pueden ser cantados como héroes por el pueblo bajo. Algo comprobado con muchos bandidos en Francia, en Latinoamérica y aquí también, en España y Andalucía. Otra ambivalencia. Fueron personas reales y al mismo tiempo son figuras legendarias. Se puede rastrear sus andanzas, una parte, pero su fama supera la realidad. Valen por los cuentos que se hacen de ellos. Valen como referencias, por los valores que están contenidos en los cuentos que corren y que dependen también de las maneras de contar. Son figuras sociales, en el sentido de que son significativos y ese significado participa en dar sentido a la sociedad, al conjunto social. Pueblan nuestro imaginario o el de nuestros antepasados, forman parte de los imaginarios sociales y sus rasgos viven y sirven para algo, o por lo menos sirvieron para algo en el pasado, ya que ahora son más argumentos folclóricos de marketing turístico. Decir que son figuras sociales significa también que al pensar bandoleros pensamos en determinadas características y las proyectamos sobre esas personas reales que vivieron en el pasado. Esas personas las interpretamos como bandoleros a partir de la etiqueta que les damos. Les vestimos con el atuendo y las alhajas del bandolero. Les igualamos cualquiera que sea la época en realidad. Bandoleros del siglo XVI, XVII, XVIII como Corrientes, del principio del XIX como el Tempranillo, de finales del XIX como el Vivillo. Haciendo esto, hacemos lo que los historiadores llaman naturalizar a los bandoleros, como si hubiera una naturaleza del bandolero que trasciende las épocas. Haciendo así, les hacemos escapar de la cronología, de las diferencias entre épocas, de la historia, en realidad. Esto hacen los cuentos o los mitos. Naturalizan para transmitir significados o valores, se alejan de lo contingente, de los contextos precisos. No digo que esté mal, es algo que hacemos todos los días. Nuestra sociedad se sustenta con naturalizaciones, cuentos y mitos.
Y por eso los bandoleros son interesantes. Son figuras, sí, pero son figuras del desorden. Y al ser así, pueden decirnos algo de la manera de concebir el desorden que tenía una época, de su manera de concebir, de proyectar y de construir, en definitiva, el orden. Esta conferencia en realidad es sobre el orden. Habla de una investigación que intenta explorar cómo se concebía el orden social, el orden político, el orden público y el orden moral del siglo XIX español. En una investigación anterior nos hemos preguntado con una red de colegas sobre la expresión metafórica de los vínculos sociales. El orden social del llamado antiguo régimen se viene abajo entre finales del XVIII y el primer tercio del siglo XIX. Para la monarquía católica española, la crisis de 1808 es el momento más señalado. Ausente el rey, en manos de Napoleón, se viene abajo toda la pirámide institucional y política, se derrumba uno de los dos grandes pilares de la sociedad. El otro queda, que el otro es el catolicismo. El orden tradicional era una cosa indisponible para los humanos. No se podía decidir cómo iba a ser, no se podía manipular. Era de manera inmemorial, tal como era. Se lo podía mejorar, perfeccionar, y esto era la misión del rey, cuyas leyes interpretaban el orden natural y buscaban consolidar sus equilibrios. Y eso porque el orden era de Dios, era su creación. La sociedad era vista como un inmenso cuerpo, con una jerarquía natural, la cabeza y los miembros, y era además un cuerpo de cuerpos, contenía una multitud de cuerpos, villas, ciudades, universidades, cuerpos eclesiásticos, corporaciones diversas, y hasta las familias eran los cuerpos más diminutos, también vistos como naturales en su forma. Cada cuerpo tenía su derecho, sus privilegios, que significa ley privada, priva legis, y la creación de Dios había reservado a cada uno un lugar bien preciso. Y la honestidad, valor supremo, recomendaba respetar esa voluntad divina, quedándose uno en su sitio. El delincuente, el que elegía hacer el mal cuando podía elegir el bien, debía ser colocado en su sitio de vuelta. Y la justicia, que era la principal forma de poder, asignaba a cada uno lo que le correspondía. En ese orden, el horizonte de la mayoría de las personas era un horizonte meramente local. Uno conocía más o menos a casi todos los que podía llegar a cruzarse en su camino durante su vida y los podía situar. Los desconocidos, los viajeros, los vagamundos podían resultar inquietantes, peligrosos. En ese mundo, la dificultad para identificar a alguien y vincularlo a una familia, a un oficio, a un lugar, era mala señal. Los limbos de las comunidades locales era el mundo de los vagos. Y durante el siglo XVIII esto evoluciona, en realidad se refuerza. Y se insiste cada vez más en la ociosidad de los llamados vagos y malentretenidos. Si no se les conoce oficio, son sospechosos de robar. Ese sistema, esa concepción tradicional del orden, permitía explicar y justificar las fuertes desigualdades como profundamente naturales, inscritas en relaciones sociales habituales, que eran las relaciones de toda la vida, con vínculos de dominación, de sujeción. El individuo no existía por sí mismo, era una parte de un todo y se debía a ese todo. Es en ese mundo cuando, a partir de una expresión de Jean-Jacques Rousseau, en la primera versión de su Contrato Social, se desarrolla la idea de vínculos sociales, pero de una manera bien precisa. Las perturbaciones que acompañan la guerra de 1808 dan lugar a comentarios en la corte, las cortes, la prensa, donde se formula el miedo a, cito, la disolución de todos los vínculos sociales, que es la expresión que más se lee. O sea, que se habla de los vínculos sociales en un momento de gran perturbación del orden, desde el miedo de que todas las relaciones de dominación se diluyan. Ese miedo en realidad a la plebe, a una plebe que pretende ser el público, es un miedo disparado
con el motín de Esquilache en 1762 y 66, perdón, y mantenido por la agitación social y la protesta popular en diversos puntos de la monarquía, y ese miedo crece en medio de la agitación de la Guerra de Francés. Esto se despliega conforme se va desarmando el orden tradicional, ese orden que garantizaba su propia definición, sus propios límites. El orden tradicional, el orden señorial corporativo, se va desarmando entre Cádiz y el final de los años 1830, al mismo tiempo que crece una visión nueva del conjunto humano bullicioso, profundamente removido por la guerra y la revolución. La visión de algo que se empieza a llamar la sociedad, a secas, sin adjetivación, para designar ese sistema de gentes a escala nacional, es decir, muy amplia. Ya no es un cuerpo de cuerpos, sino una sociedad nacional, un conjunto que tiene que tener su coherencia, sus reglas, se hablan de sus leyes a imitación de la naturaleza, y también sus enfermedades. La metáfora corporal todavía tiene cuerda. Y nace a partir de esos años un saber especializado en descubrir esas reglas de la sociedad y ayudar a curar sus males. Y a veces se le llama medicina social y otras sociología. He dicho sociedad nacional, y claro, la nación es otra manera de enfocar la sociedad como un conjunto sui generis, naturalizado, con la idea de que siempre ha existido, y ha existido así como es. La cuestión que se plantea, tanto con la nación como con la sociedad, es la de sus límites en relación con su buen funcionamiento. Uno de los sentidos de la sociedad es la buena sociedad, es decir, no todo el mundo. Y el grado de inclusión en el que se piensa es decisivo. Esto nos lleva a la concepción de la ciudadanía común, al primer constitucionalismo hispano, tanto de Cádiz como de otros textos en América. El gran historiador del derecho Bartolomé Clavero, recientemente fenecido, demostró que en el texto de Cádiz, cuando se mencionaba a todos los individuos de la nación, se remitía a una parte minoritaria de la sociedad, de lo que nosotros llamamos la sociedad. A escala de toda la nación, que se imaginaba bicontinental, la nación española, la de Cádiz, es la de los españoles de ambos hemisferios, se excluía primero a los esclavos, a todos los negros y a los diversos mestizos y mulatos. Luego, las exclusiones eran aún mayores. En efecto, la base de la Constitución eran los vecinos, en su concepción tradicional. Un vecino, tradicionalmente, era un jefe de familia con casa poblada. Esto excluía, de hecho, a las mujeres, salvo las viudas, jefe de familia, y a los dependientes de esos vecinos, muchas veces sus hijos mayores que vivían en la casa, pero sobre todo los llamados sirvientes domésticos. ¿Y qué eran los sirvientes domésticos? Pues no solo los sirvientes de la casa, los que hacían la limpieza, la cocina, no. Los que dependían del padre de familia para un sueldo. La exclusión abarcaba a todos los no propietarios y los asalariados, los obreros y los jornaleros. Y claro, entre las mujeres, los obreros, los jornaleros y los mestizos, pues tenemos a la gran mayoría de la sociedad, de lo que nosotros llamamos la sociedad. Y esto es importante porque la nación representaba la sociedad política, es decir, la sociedad en cuanto regida por un orden que era el de las leyes y en la cual los ciudadanos tenían garantías constitucionales. Quedar excluido de la sociedad era quedar excluido de esas garantías. Con el paso de la sociedad corporativa tradicional a la sociedad nacional y constitucional, pasamos de un universo donde las garantías eran múltiples y ligadas a un estatus, a otro universo con un único tipo de garantías, que más valía tener, las garantías constitucionales. Ese paso comportaba un riesgo, señalado por los que hablaban de disolución de todos los vínculos sociales. El riesgo de la llamada anarquía.
materializada por lo que pasaba en Francia, o lo que había pasado en Francia. Es decir, el mayor desorden imaginable, con una politización de las masas sin límite, que había ido hasta sustituir el orden de valores cristiano por los valores de la República. En ese momento se llaman anarquistas a los jacobinos. Hasta Napoleón es anarquista. Jacobino y anarquista. Y ese término sirve para excluir a los adversarios políticos partidarios de la participación amplia del pueblo en la política. Lo que está en juego es la pretensión de la plebe, de la masa de los pobres, en encarnar el pueblo, cuando en principio la distinción entre pueblo y plebe era muy importante. Esa pretensión crece con la dinámica de politización manifestada desde la participación en la Guerra de Liberación Nacional y también en el movimiento juntero, esas juntas que se levantaban para reclamar la Constitución o para hacer la revolución desde el primer decenio del siglo XIX hasta mediados de siglo, por lo menos. Ya durante la Guerra de Liberación de España, voy a usar decir la Guerra del Francés, las guerrillas aparecieron como problemáticas políticamente, por el límite borroso a los ojos de las élites sociales entre guerrillas y lo que calificaban de bandolerismo, justamente. O sea, resistencia popular a la opresión. Además del recuerdo del motín de Esquilache de 1766, bastante lejano en términos de experiencia vital, en determinadas regiones, recientes sublevaciones sociales se habían producido y amenazaban con reproducirse, como en la provincia de Toledo entre 1802 y 1805, pero también en otras. El terror hacia el motín popular era una realidad. Un pueblo armado y móvil que definía de manera autónoma sus objetivos militares y su modo de acción era una fuente de inquietud permanente. De hecho, muchas sublevaciones contra los franceses mostraron, además del odio hacia estos, ataques contra los privilegios, la propiedad y la autoridad. Un observador que escribía a la Junta Central comentaba, entonces estamos en 1809, en poco tiempo los pobres serán soberanos después de eliminar a los ricos como a los franceses. En varias regiones y ciudades, como en Galicia, en Valencia, aquí mismo en Granada, se tomaron medidas y se reclutaron milicias para mantener el orden y luchar contra los llamados bandidos. El gran historiador británico Raymond Carr hablaba de gran miedo político, miedo a la guerra, a las masacres, al pillaje, que la leyenda dorada de la Guerra de Liberación Nacional confunde muchas veces con entusiasmo patriótico. Durante los debates en las Cortes, en agosto de 1811, el conde de Toreno propuso un decreto para someter las partidas armadas que bajo pretexto de la guerra se cebaban contra las poblaciones, un decreto que fue rechazado por los diputados a pesar de la clara conciencia del problema, por miedo a decretar así el fin de las guerrillas. Hacia el final del año 12, las partidas armadas y guerrillas tuvieron que militarizarse, es decir, entrar en la estructura regular del ejército, o desaparecer. Y en 1813 la presión se hizo más fuerte aún. Los generales ingleses se quejaban de que sus correos o sus retaguardias eran víctimas de ataques y asesinatos, y de que en vez de perseguir a los franceses en retirada, muchas partidas se quedaban y se dedicaban al pillaje. El diario El Conciso publicaba el 1 de abril de 1813 un artículo que denunciaba de manera espectacular las partidas. Os leo un extracto. ¿Quién no respeta el honor y la vida, cómo respetará la propiedad, ni pública ni privada? El infierno vomitó estos monstruos sobre nuestro desgraciado suelo para consumar su desolación. Y queremos tener orden, hacienda nacional y ejércitos organizados. Desengáñese, señor Conciso. Todo eso es incompatible con la existencia de tales partidas, y es necesario o aniquilarlas o renunciar a nuestros derechos. Justísima es la indignación que causan en Cádiz las infracciones de la Constitución, pero ¿por qué se cierran los oídos, y gracias cuando no es más, a las reclamaciones contra tales partidas? En los meses siguientes se multiplicaron las denuncias y se intentó tomar medidas
como el reclutamiento de una fuerza pública de seguridad en cada provincia o la asignación a la Milicia Nacional de la misión de perseguir a malhechores. Lo que acabo de decir tiene que ver con la revisión de un mito nacional de la resistencia popular unida frente al invasor. Un mito en el que la cuestión del orden social no se suele plantear. Es bastante común recordar, como lo hace el historiador madrileño Enrique Martín Ruiz, que los famosos 7 niños de Écija, o el mismo Tempranillo, habían participado en la Guerra de Liberación. Lo es menos señalar que la sospecha de ser bandoleros o la acusación de ser bandidos pesaba potencialmente sobre gran parte de la movilización popular, fuera esta dirigida contra los franceses o en reclamo de intereses populares. De la misma manera se suele vincular la pobreza rural con el bandolerismo, como fuente, como causa, pero no de manera sistemática. Lo que no se suele considerar es la tendencia a tachar de bandolerismo toda manifestación o acción colectiva que se podría analizar desde nuestro presente como protesta social u oposición política, pero que justamente se llama bandidaje para descalificar radicalmente. Por eso me parece ilusorio detenerme en una definición que sería extratemporánea de los bandidos o bandoleros y prefiero interesarme por el uso de la palabra. Esto es particularmente señalado en el caso de la reacción absolutista. Las comisiones militares permanentes organizadas por iniciativa de Calomarde a partir de 1824 juzgaron a liberales y a bandidos de manera indiscriminada, tendiendo a confundir los unos con los otros. Al hacer esto en realidad, reproducían una tendencia que se puede observar en otros escenarios. Por ejemplo, en el de la Revolución Francesa, donde la descalificación absoluta del adversario político pasaba por la acusación de brigand, es decir, bandido, en particular a partir del 93. En la monarquía española, este tipo de descalificación se prolongó durante buena parte del siglo XIX. Hasta la victoria del liberalismo en ocasión de la guerra carlista, la acusación de bandido significaba la exclusión absoluta del adversario del espacio político, del universo de los derechos incluso. Para los bandidos justamente se preveía el estado de guerra y las comisiones militares, es decir, una justicia de excepción, expeditiva y severa. En el territorio de la España peninsular, esto se puede observar por episodios, aunque las famosas comisiones militares permanentes no fueron permanentes mucho tiempo, se disolvieron al cabo de 1 o 2 años y volvieron a aparecer, pero de manera puntual, en circunstancias revolucionarias, 1835, 36, 37, 40, 48. Hay otro escenario interesante para nosotros en la monarquía española de la época, que es la isla de Cuba. Ahí las comisiones militares son permanentes hasta los años 60 y permiten observar una cosa. Desde los años 20 del 19 está claro que lo que se persigue es la politización de los pobres, de una plebe bien especial porque mezcla a los blancos con los negros esclavos. El peligro absoluto de la revuelta esclava está a la vuelta de la calle. Por eso las comisiones militares de Cuba añaden a los casos de complot liberal y atracos en cuadrilla todos los casos de rebelión esclava y rápidamente todos los crímenes de sangre. En los años 60 incluso se debate entre las autoridades sobre cómo militarizar aún más la lucha contra los llamados bandidos. Y a partir de la insurrección de 1868, el concepto de bandido se ensancha aún más, llegando a abarcar a los independentistas, una identificación que luego se mantuvo hasta el 98. Gracias a una investigación de fondo sobre este tema por la historiadora cubana Imilsi Balboa, profesora en Valencia ahora, podemos comprender mucho mejor lo que hay detrás de lo que las autoridades conceptúan como bandolerismo en Cuba. Y es algo que puede servirnos bastante para dar un paso de costado y ver el bandolerismo andaluz con otra perspectiva. Y Imilsi Balboa demuestra que las reestructuraciones del campo cubano a partir de los años 60, más aún 70 y 80, provocaron una serie de respuestas de resistencia campesina que ella distribuye en 3 clases de protesta. La primera, la lucha cotidiana y sesgada, dice, como trabajar despacio, fingir ignorancia,
sabotajes pequeños, incendios, pequeños hurtos. La segunda, el enfrentamiento directo, sea colectivo, huelgas, motines, o individual, como la integración en una partida de bandoleros. Y la tercera, lo que ella llama los actos vinculados a la lucha por la independencia y que expresaban una oposición política, ya fuera de forma consciente o no. La tesis de Emilsi es que, frente a ese panorama, la política represiva del Estado, que abarcaba a toda la población rural por encubridora del bandolerismo independentismo, buscaban en realidad acallar la resistencia en los campos. Esta perspectiva es interesante porque se podría perfectamente aplicar a la realidad andaluza, profundamente marcada por la evolución de la agricultura y especialmente la desamortización de los bienes comunales, de los bienes colectivos, y la reducción así de los modos de subsistencia de los más pobres. Los historiadores ruralistas andaluces, en particular, han empezado hace tiempo a vincular las diferentes marcas de resistencia campesina, desde las protestas más abiertas, rebeliones, motines de subsistencia, motines de consumo, hasta las más indirectas, robos de mieses, incendios y atracos, e incluso la búsqueda de supervivencia por medios ilegales como el contrabando. Hasta Martínez Ruiz señala que a partir de los años 60 asistimos a lo que él llama la crisis del bandolerismo romántico. En vez de bandas con cabecillas famosas, tenemos un fenómeno más difuso, más generalizado, con asaltos directos a los pudientes, robos con o sin asesinato, secuestro también, robos de cosechas, incendios, o sea, un cuadro más próximo al abanico de la protesta o la resistencia campesina que a las tradicionales y folclóricas descripciones de bandoleros. Queda por analizar el papel que juega justamente el tema mismo del bandolerismo a partir de esos años 60. Reconocer que lo que se suele enfocar como bandolerismo remite en realidad a un fenómeno más amplio y heterogéneo de resistencia y protesta social es una cosa. Pero no hace desaparecer el hecho de que el bandolerismo seguía siendo un tema importante en el espacio público, en las conversaciones, en los textos. Tenemos que dar una explicación a esto también. Y la que propongo sigue las hipótesis marcadas hasta ahora. Desde las autoridades había un fuerte interés en enfocar toda resistencia como bandolerismo, ya que se trataba de un crimen que permitía saltarse para su represión todas las vallas y las garantías judiciales. Permitía llevar una guerra directa. Se podía hacer servir la figura del bandolero para marcar una frontera, un límite en la sociedad, entre la sociedad y sus enemigos, para señalar los límites del orden a todo aquel que se sintiera tentado por salirse de una actitud de consentimiento con el orden social. En este sentido, la figura del desorden actúa como una representación del mal que se actualiza cada vez que se reprime un llamado bandolero. Y la represión de la protesta durante el reinado de Isabel II se parecía bastante a lo que encontramos del otro lado del Atlántico. Se hacía en son de guerra. Y un buen ejemplo de esa represión es lo de los sucesos de Loja en 1861. En este tema encontramos a un personaje conocido por quien se interesa a la cuestión de los bandoleros, el gobernador civil de Córdoba, Julián Sugasti, que publicó largas memorias donde explica la política que llevó a cabo para erradicar lo que él identifica como el fenómeno del bandolerismo. Sabemos así de una reunión el 15 de junio de 1870 en Madrid, convocada por Prim, y que es bastante interesante. Está Prim, está el ministro de Gobernación y están los gobernadores civiles de casi toda Andalucía, más Toledo y Ciudad Real, para tratar del problema del bandolerismo, es decir, de la fuerte agitación campesina 2 años después de la Revolución de Septiembre. El gobernador de Málaga empieza vinculando el problema con el desbordamiento de las masas desde 1868.
Y a continuación, el de Cádiz se lanza a criticar la legislación y la protección de derechos individuales que dificultan la labor de restablecimiento del orden. Todos coinciden en señalar la inestabilidad desde la gloriosa y lo que llaman el debilitamiento del principio de autoridad en ese momento tiene otro nombre que es el bandolerismo. Y en ese momento Prim toma la palabra y señala un problema que ya se había planteado en Cádiz, que es la incapacidad o la capacidad del gobierno de la revolución para garantizar el orden social. Y pronuncia estas palabras. Prim dice: el bandolerismo, señores, ha tomado en algunas provincias las proporciones de una verdadera guerra social. Y yo no entiendo que a la guerra se pueda responder de otro modo que con la guerra. Vamos a acabar con esa ignominia, decisión y energía. Y esto basta y sobra para raer esa lepra en breve plazo. Nada de contemplaciones, a salvar el principio de sociedad y de gobierno, que eso será salvar la honra del país y de la Revolución de Septiembre. Que cada uno de ustedes se considere como la personificación de la unidad colectiva del gobierno. Palabras importantes. La guerra social es la guerra de la sociedad con la antisociedad, lo que daría lugar a partir de 1872 al movimiento llamado de defensa social y a la revista Defensa de la Sociedad. Ahora bien, ¿de qué se trataba bajo el vocablo de bandolerismo en ese momento? Sugasti pone mucho cuidado en sus memorias para acreditar la idea de un sistema controlado desde la sombra, que es como la hidra contra la cual combate y escenifica su combate. Su manifestación, esa hidra del bandolerismo, son los secuestros. Sus modalidades pasan por toda una serie de figuras populares, intermedias, descritas con sus roles precisos, sus nombres populares en la jerga de la calle, desde los más modestos hasta los jefes, que tiran los hilos desde la sombra. El gobernador de Córdoba da así forma a un nuevo tropo muy común en la explicación de la protesta social, el del complot, urdido por sociedades secretas todopoderosas. Algo asociado desde la Ley de Orden Público de 1821 con la adopción de medidas excepcionales que situaban fuera de toda ley y de toda sociedad a los que se trataba de perseguir. Este tipo de interpretación descansaba en la realidad de la existencia de sociedades secretas en un país donde era bastante arriesgado oponerse a cara descubierta. Se basaba, por ejemplo, Sugasti en la existencia de redes de ventas de caballos robados para acreditar un peligro organizado, para construir un enemigo que justificase sus acciones. Y estas no eran cualquieras, como lo saben quizás, ya que llegó a debatirse en las Cortes la brutalidad de los métodos de Sugasti, por aplicación sistemática de la ley de fugas, con un balance para el único mes de octubre de 1870 de 60 muertos. 60 muertos en un mes de supuestos bandoleros matados por haber intentado fugarse. Bueno, matados. Y luego se reporta así. El método descrito por Sugasti no era otro en realidad que el establecimiento de un verdadero terror, basado en el reclutamiento de un servicio de policía especial con licencia para matar, asociado a una especie de somatén o milicia cívica, la renovación del personal de guardias municipales y guardias de los propietarios, la crítica sistemática a los jueces y unos métodos de los más modernos, como el de un fichaje fotográfico de los delincuentes, que para la época es muy moderno. O sea, una real modernidad en cuanto a medios policiales, sin que pase lo mismo con la justicia, ya que siendo enemigos de la sociedad y siendo una guerra, no había justicia, se podía prescindir perfectamente según Sugasti. Si miramos un poco más de cerca su discurso, más allá de su presentación de la hidra del bandolerismo, podemos ver a través de la lista de problemas que identifica para reprimir, problemas del tema de la represión, algunas cosas que resultan familiares. Primero, la cantidad de malhechores desconocidos y de protectores encubiertos, mucho más numerosos que antes, junto con la protección por parte de los habitantes de los caseríos y el espíritu subversivo de las masas, dice. Se trata también de un tropo.
o sea, de una figura conocida, un tropo que se puede encontrar con las mismas palabras entre los partidarios en Cuba de la guerra a muerte contra los bandidos. Es decir, en la respuesta violenta a las resistencias y protestas campesinas. Lo mismo podemos decir de las críticas de Sagasti a los jueces, a la mala organización de la policía o al decaimiento de la fuerza moral de los agentes del orden. El cuadro es el de un gobernador sin contemplaciones que, además de un complot, tiene que enfrentarse con toda una sociedad de cómplices, pero a la que no se llama sociedad, porque encubren a los enemigos de la sociedad. Aquí otra vez la figura del bandido actúa como el hilo de un sable que separa a los buenos y los malos. Y si quedaba una duda de que el objetivo no era otro que el restablecimiento del orden social, Sagasti nos describe así los resultados de su política de terror. Dice Sagasti, que ha llegado al completo restablecimiento de la seguridad en las personas y las propiedades, que conseguí en brevísimo plazo, hasta el punto que se podía transitar por todas partes con el dinero en la mano. E igualmente eran respetados los frutos en las heredades, las mieses en los cortijos, los ganados en las dehesas, sin que en general se necesitasen más guardas que el prestigio inmenso de la autoridad moral. O sea, que el resultado era una verdadera disciplina social, gracias a la guerra llevada a cabo contra un enemigo interior, identificado con trazos de verosimilitud, porque trazos apoyados en un imaginario social común. Y esto lo había obtenido Sagasti en tiempos muy revueltos, con el apadrinamiento del hombre fuerte del momento, que iba a caer asesinado rápidamente, el PRIM, consiguiendo en cierto modo compatibilizar el Estado liberal con la Casa al Hombre y realizándolo sin tener que pedir leyes especiales. Ahora bien, a la salida del sexenio, las condiciones se presentaban diferentes. Y esto se hace visible a partir de un expediente iniciado en mayo de 1875 por los propietarios rurales de la provincia de Málaga para la represión de los bandidos. Un expediente, una propuesta de ley contra bandoleros y secuestros. Saben que esto vende. Esos dignos propietarios pedían pena de muerte sistemática para los cómplices de secuestro, consejos de guerra ordinarios para ladrones, secuestradores y salteadores, poniendo en vigor de nuevo una medida de 1821. Y finalmente el restablecimiento de una vieja ley de Felipe IV que permitía a toda persona matar a banderos juzgados in absentia por consejos de guerra, sin incurrir los justicieros ninguna pena. También contenía disposiciones para premiar la delación y también el principio de castigos colectivos para pueblos o distritos rurales que amparasen a los bandidos. Fue necesario explicar a esa buena gente, a los portadores de esa propuesta de ley, que las medidas en cuestión chocaban contra varios principios del Estado de Derecho y que sencillamente la propuesta no podía prosperar. Me parece esto interesante y de señalar, ya que atestigua que la voluntad de llevar a cabo la guerra social seguía fuerte entre los propietarios, pero que generalizarlo podía plantear un problema global para un régimen, el de la restauración que estaban haciendo, y que tras 6 años de turbulencias muy fuertes, el famoso sexenio, empezaba con una apuesta por la estabilización política. Una apuesta por la estabilización política que pasaba por dar cabida política a una parte, por lo menos, de los que durante el reinado de Isabel, habían sido tratados no como adversarios, sino como enemigos. Esto no solucionaba el problema de la protesta rural, pero quizás hacía necesaria la evolución de la manera de enfocarlo. Conservadores y liberales se codeaban en la misma Asociación de Defensa de la Sociedad y también en la Comisión de Reformas Sociales. La defensa, motivada por el surgimiento con fuerza de la Internacional, desde la Commune de París hasta los cantones del 73, seguía siendo un imperativo la defensa de la sociedad, pero también cierta integración social.
Y de 1876 saltamos al 81, 82, 83. Y vamos a hablar rápidamente de la Mano Negra. Esta organización era calificada por el ministro de la Gobernación de hija de la Internacional y del bandolerismo. Magnífico. A la vez que hermana del anarquismo, del nihilismo y de otras sociedades. Mientras que el duque de Almodóvar del Río evocaba el bandolerismo como esa enfermedad local propia de aquellas provincias andaluzas. Y Francisco Romero Robledo le daba el calificativo de desgracia social, de llaga. En los discursos del diputado Francisco Candao sobre la Mano Negra, no se trata más de guerra social, sino de enfermedad social y de medicina necesaria. El mismo Francisco Candao fue el primero en pronunciar la voz anarquismo, vacilando sin embargo a la hora de decir lo que esto era. Eso que no me atrevo a llamar escuela y si más bien secta denominada anarquismo. Con estas palabras venía a discriminar dos cosas. Por una parte, el estudio científico de la llamada cuestión social, entendida como algo necesario para preservar el orden social, y por otra, la identificación del nuevo objeto como fenómeno político problemático, un fenómeno caracterizado por su ideología disolvente de los vínculos sociales, peligroso porque engañaba y manipulaba a las masas, a las que se trataba de integrar más o menos, y que se habría de encarnar en adelante en un enemigo anarquista resignificado. Los liberales, exaltados y progresistas, habían sido tachados de anarquistas ya desde principios del siglo XIX. En el momento en que parte de ese personal antes denodado había entrado a formar parte del sistema político restauracionista, o sea, en el momento en el que el orden político se estabilizaba, importaba fijar los límites de una manera más apropiada a los nuevos tiempos. La salida de la clandestinidad de las asociaciones obreras, permitida a partir de la ley de 1881, había significado una oleada de adhesiones a la Federación Regional de Trabajadores de la región española, que se vio en el Congreso de Sevilla de 1882, con decenas y decenas de miles de adhesiones. Ese aumento espectacular y la promesa de una gran huelga de segadores para junio del 83 no fue extraña, ya se sabe, a la persecución que tomó el nombre de persecución de la Mano Negra y desembocó en miles de detenciones de campesinos, creo que se calcula en 5.000. En ese caso también vemos aparecer el tropo del complot y la sociedad secreta, algo muy familiar e incluso muy manoseado por el capitán general del momento, Camilo Polavieja, que lo había usado en su mandato de gobernador de la provincia de Oriente cubano, que había gobernado antes de llegar a Andalucía. Había imaginado un complot de esclavos caribeños contra la soberanía española. Y Polavieja volvería a su obsesión de los complots, siendo capitán general de la isla más tarde, pero de una manera tan burda que hasta los periódicos moderados de La Habana se mofaban de sus visiones. A manera de conclusión, diría que el caso de la Mano Negra me parece interesante porque marca a mis ojos un momento de la adaptación de la figura del desorden a un nuevo estado de cosas político. La figura anarquista viene a sustituirse a la de bandido como figura del mal, figura del enemigo de la sociedad. En una operación discursiva al que no falta su carácter improvisado, borroso, pero que se consolida luego como figura límite que marca el final de la sociedad. Un final más allá del cual ya no hay humanos, sino animales, a los que cazar como alimañas.
un límite con fuerte capacidad de estructuración del orden en cuanto a instrumentos de disciplina social. Estoy pensando en el famoso cuadro del el concurso de pintura sobre el anarquista que abandona a su familia antes de ir a ser ejecutado. Y como lo decía, esto no se hizo en un día. En 1892, el ministro de Gobernación manda una encuesta a todos los gobernadores civiles de las provincias sobre si hay en su provincia asociaciones obreras anarquistas. En 92. Estamos el año de los sucesos de Jerez. Y hay decenas de respuestas, y solo en una respuesta positiva, en la de Barcelona, claro. Y en la de Cádiz, el gobernador civil contesta que, bueno, aquí no, un tal Fermín Salvochea en la cárcel, pero bueno, no hay anarquistas aquí. Lo que se ve en las respuestas es que esa gente no está seguro de qué están hablando. No entienden bien la pregunta. Es decir, el anarquista no es algo bien identificado, las sociedades anarquistas, porque siempre ha sido más un insulto que una palabra descriptiva. Con la oleada de bombas y atentados anarquistas de los años 90, se publican decenas de libros y centenares de artículos de prensa. Y en 1902 hay una nueva encuesta del Ministerio de Gobernación que hace más o menos la misma pregunta. Y esta vez sí que saben los gobernadores civiles cómo contestar. Y sí que saben si hay anarquistas o no. Y hay más, claro. Se había naturalizado el anarquista. Para terminar, quisiera volver al tema de la ambivalencia. El orden constitucional de la Restauración resulta ambivalente, como los bandoleros. Para los que se reputan dentro de la sociedad, hay garantías constitucionales. Para los demás, guerra y excepcionalidad. Lo que se ha llamado el sistema de la doble constitución, por parte de los juristas. La exclusión si usted se queda excluido de entre el público, usted se convierte en enemigo público. Esa ambivalencia del orden constitucional de la Restauración también podría verse como la ambivalencia de la modernidad del propio Sagasti. Muy moderno en cuanto a herramientas policiales, pero muy bárbaro en cuanto a métodos. Y con esa ambivalencia os dejo y os agradezco la atención. Muchas gracias. Gracias, François, por esta conferencia tan sugerente. No sé, Miguel Ángel, ¿hay tiempo para alguien del público? ¿Quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Es muy sencilla. La gente que entiende menos, antes estaba diciendo ambivalente no quiere decir una cosa, y ya van metiendo a la gente pedagógicamente muy sencilla. Esto es muy bueno porque está en la tierra. Esto es una sugerencia de un gran historiador francés que se llamaba Pierre Laborie y que tuvo que estudiar la opinión de los franceses durante la ocupación nazi. Y claro, pensó en esto de ambivalencia que da muchos frutos en historia, porque, como decía, la gente podía pensar doble y no ser malévola por tanto. Sencilla no quiere decir que no sepa, Claro. sino que sabe más y lo hace para que la gente lo entienda mejor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención? Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por la conferencia, me ha parecido muy interesante. Y como conocedor, he visto que también ha investigado temas de guerra civil y conoce. Me gustaría, si puede hacer alguna reflexión en este sentido, qué pudo significar por parte del franquismo recuperar la noción de bandolero al referirse a los guerrilleros antifranquistas, ¿no? Que en el caso concreto nuestro de Granada pues tenemos una historia muy señalada, ¿no? En ese sentido de partidas guerrilleras, ¿no? Del año 39 hasta el 52.
gracias por la pregunta. Sí, bueno, en recuperar ese vocablo de bandidos, creo que el franquismo, bueno, claro, su voluntad era de despolitizar claramente a los guerrilleros antifranquistas, pero no podía usar guerrillas, porque guerrilla tenía en la historia de España un sentido, un valor bastante positivo. Rojos ya era demasiado abarcativo, porque los rojos eran todo el enemigo, el mal, y estos eran unos en particular. Anarquistas no podía servir, porque había insistido tanto en los rojos y en Stalin que lo de anarquistas pues, tampoco tenía mucho sentido. Bueno, utilizó bandidos y terroristas. Y esto es muy interesante porque, bueno, ahora no se habla de bandidos, pero sí de terroristas. Y es un tema que me trae de cabeza desde hace muchos años, incluso, bueno, es uno de los libros que me quedan por escribir, que te comentaba a mediodía, de las transformaciones del valor de esa palabra terrorista. Porque, mirado bien, no se utiliza mucho a finales del 19 para hablar de los anarquistas. Y una palabra que se generaliza justamente durante los años 30 y por parte de los regímenes del eje, los regímenes fascistas, etc. Y luego, el franquismo los sigue usando como sinónimo de bandidos. Claro, bandidos descansa en un imaginario común. Y terrorista, bueno, menos. Es más una moda de llamar terrorista a los enemigos del interior. Pero luego lo más interesante es que esto se queda para las democracias. Yo creo que aquí Francia tiene un papel importante en la guerra de Argelia. Pero es otra. Estoy tomando su pregunta para hacer otra disertación. Sí, adelante. Que le van a dar el micrófono. Buenas noches. Yo quiero contar una anécdota referente a los bandidos de un hecho que ocurrió aquí en Granada, en un pueblo que se llama La Malá. La Malá. Y La Malá, no sé si ustedes saben dónde estaba la mina de sal. Y resulta que yo conocí una familia que acogió una noche a un bandolero y lo tuvieron en casa, le dieron de comer, le dieron hospitalidad que esa gente, muchas veces la gente del pueblo pues hacía para protegerlo. Y le dieron sal, claro que se había bajado de la sierra, bajaba por sal, y lo tuvieron en casa. Y en pago, el bandolero a esta familia, que lo vi yo, le regaló las espalainas que llevaba para montar a caballo. Lo cuento como curiosidad, ya que estamos hablando de tema de bandolero. Así que simplemente era eso, que se sepa. Que también tenían apoyo en el pueblo, muchas bandoleras. Gracias. Sí, eso precisamente es uno de los temas curiosos, ¿no? Porque la visión que nos has dado desde el poder, me refiero desde arriba, de cómo se veía esta gente, está claro que no concuerda con lo que pasaba en la sociedad, donde la diferenciación o esa exclusión no era tal, ¿no? Se ha demostrado también para los guerrilleros que preguntaba Quique Tudela, para los guerrilleros del franquismo, el propio Jorge Marco, cómo, claro, los que más aguantaron eran precisamente los que eran de esas comunidades porque eran vecinos y no estaban nada demonizados, ¿no? Pero bueno, que me lío. Hay dos cuestiones que me han resultado de gran interés en tu conferencia, ¿no? Primero, lo que me hace entonar un poco el mea culpa en mis propias clases de Historia de España contemporánea, ¿no? Y es que, bueno, nos has demostrado que, bueno, normalmente tendemos a entender el siglo XIX con una pregunta clave, ¿no? Que es la construcción del Estado liberal, la construcción del Estado nacional, la formación de la nación española, y siempre lo vemos como una especie de lucha, simplificando, ¿no? Entre los buenos y los malos, ¿no? Que a veces van cambiando, ¿no?
moderados, progresistas, posteriormente republicanos, demócratas, y bueno, la historia que nos has contado es la historia de una violencia estatal brutal, al margen de precisamente esos grupos, ¿no? Yo creo que esta es una cosa digna para señalar, ¿no? Sobre todo porque cuando estudiamos el mundo entre guerras, la época de la guerra civil, etcétera, etcétera, siempre insistimos en el papel de la violencia a la hora de construir comunidad, a la hora de construir un Estado, y por lo que estás contando está ya en el 19, ¿no? Segunda cuestión, con lo que ha salido en el debate, ¿no? La cuestión de... es increíble cómo el poder genera exclusión social y exclusión política. Hablaba en un principio sobre cómo primero se señala como una buena sociedad, que es la buena sociedad, y luego posteriormente cómo se va complejizando la cuestión, ¿no? Y se habla incluso de enfermedad social, ¿no? Ya en una época más madura de la modernización política española, ¿no? Y es curioso porque, claro, todo esto lo vemos, tú has señalado la cuestión del terrorismo, ¿no? Pero lo vemos también cuando se quiere descalificar a cualquier contrincante político sin evitando explicar, bueno, qué es lo que quiere, cuál es su programa, cuáles son sus problemas, ¿no? Has dicho lo del terrorismo, pero a mí me viene rápidamente la de antisistema, ¿no? Que es como nos quiere destruir. Yo creo que enlaza perfectamente con eso, ¿no? Pero la pregunta que te quería hacer es si en este, cursum honorum de los conceptos que nos ha ido planteando, este paso de la delimitación, bueno, hablas del antiguo régimen cuerpo de cuerpo, luego la delimitación de lo que es una buena sociedad, posteriormente incluso se da un paso más, la enfermedad social. Esto nos va acercando al siglo XX, a los totalitarismos. ¿Tú crees que hay algún tipo es decir, que aquello, o sea, lo que tenemos más cercano, la biopolítica, en definitiva, considerar que hay determinados cuerpos de la nación que no pertenecen a ella y que tienen que ser aniquilados a nivel ya nacional, masivo, moderno, ¿tiene un origen en todo esto o es muy aventurado? No me parece tan aventurado, pero de por medio hay otros episodios que son del principio del siglo XX. La idea de abrir la sociedad a los pobres, ¿sí? De permitir, de hacer sociedad también con la plebe, es una idea que se desarrolla a medida que justamente el movimiento obrero, el movimiento de protesta, pues se hace más presente, ¿no? Y esa idea de integración social de la sociedad como un gran todo coherente es algo que se intenta forzar desde el Estado. O sea, la idea de una sociedad coherente y disciplinada. Y es en ese movimiento cuando se construye o se pretende construir el Estado, no antes. Antes hay proyectos de reformas de las instituciones, pero de construcción del Estado no veo mucho. Sencillamente, una colega de Historia del Derecho recuerda que en todo el siglo XIX español, solo durante el sexenio los jueces tenían facultad para declarar ilegales los reglamentos municipales. ¿Qué significa eso? Los reglamentos municipales eran, las reglas que regían la vida de la mayoría de la gente, los pueblos. Significa que los alcaldes, que no eran juristas, el alcalde del pueblo no era jurista, cuando tomaban bandos municipales y los publicaban, no miraban forzosamente la ley para saber si se adecuaba a la ley o los decretos o la Constitución. Posiblemente la mayoría de los españoles se regían por reglas completamente ilegales. Y había centenares, miles de fuentes de normativa jurídica, esas reglas municipales. Bueno, si hay pluralidad de fuentes del derecho, ¿dónde está el Estado? O por lo menos desde la definición
en la que nos acordamos muchos, que es la de Weber, de que el Estado es monopolio no solo de la fuerza, sino de la producción del derecho, pues aquí no hay Estado. Entonces, la pretensión de integración social y la de construcción de una relación con las instituciones dedicada a la disciplina o enfocada hacia la disciplina es algo importante en esa, como episodio. Y luego está el derrumbamiento completo del liberalismo en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Es decir, estados liberales, regímenes liberales que mandan a sacrificar a millones de ciudadanos. Leviatán se come a sus hijos. Esto es una derrota enorme. Y yo creo que esto tiene que ver también, es decir, intentos renovados de construcción renovada de estados y sociedades muy interpenetrados, es algo que caracteriza a los regímenes fascisto-corporativistas. Que claro, miran hacia el pasado y dicen, vamos a hacer el Estado de la sociedad como cuerpo, como antes. Entonces se imaginan el corporativismo de antiguo régimen, se lo imaginan porque no conocen nada. E incluso unos historiadores, como por ejemplo Otto Brünner, auténtico nazi, dicen que bueno, los liberales que nos han explicado el pasado, se equivocaron. Y en esto Brünner tenía razón. Una ofensiva fuerte contra el liberalismo para una nueva construcción de sociedad y Estado muy como una piña, ¿no? Que también resulta un fracaso. Bueno, un fracaso no tanto, porque los hubo que murieron en su cama. ¿Tú no crees que los bandoleros, los anarquistas, los maquis son personajes muy españoles como la Cristina? No pueden ser personajes muy alemanes, que en la idiosincrasia de España, está cerca de África, el marzo, nos queremos mucho y se convierten en esa literatura que nos gusta tener. Sí, es una... se han convertido en piezas del folclore nacional, incluso regional, pero no son nada especialmente español. Pero los queremos más, que a lo mejor si fueran alemanes. Bueno. Hola, buenas noches ya. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia, me parece muy interesante y yo que me he dedicado durante un tiempo todavía al siglo XX, cada vez me interesa más el siglo XIX, ¿no? Me dedico cosas sobre historia de la democracia, ¿no? Pero Bienvenido. me parece cada vez más apasionante, ¿no? Y sobre todo a raíz de esta perspectiva que evidentemente ya conocía, pero que rompe con muchos de los mitos y tópicos que todavía existen sobre la historia del siglo XIX español. Primero, sobre la excepcionalidad, ¿no? Porque efectivamente tampoco el siglo XIX fue tan excepcional en España. Y luego el debate que precisamente se inició en Francia, ¿no? Sobre el paso de campesinos a franceses, ¿no? De Jean Weber, y que tanto impacto tuvo también entre los historiadores españoles, y que con este tipo de lecturas se rompe, ¿no? Porque lo que muestra claramente es que hay un proceso de politización o de socialización política que viene desde el mismo momento de las propias Cortes de Cádiz, incluso de antes, ¿no? Es decir, se está forjando una construcción nacional en el que participan también los sectores populares de abajo arriba con propuestas que van siendo efectivamente derrotadas o apartadas, pero que están ahí, ¿no? Y que en momentos determinados de la historia del siglo XIX sí que van apareciendo, ¿no? Y luego aparecen, desaparecen, aparecen y desaparecen. En ese sentido va mi pregunta. ¿Crees que es posible una historia, digamos, del municipalismo de la España del siglo XIX? Y si esta efectivamente crees que es algo diferente a la de otros países. Antes lo apuntaba, ¿no? Y no estoy seguro si hay algo de excepcionalidad, creo que vendría por ahí, ¿no? No por otro derrotero, evidentemente. Pero esta es un poco mi pregunta. Si crees que existe, ¿no? Esa línea.
Creo que existe, pero no creo que sea tanto excepcional. El municipalismo se puede notar en Francia incluso hasta los años 80, 90, el 19, incluso 20 años después de la Commune. Y claro, el cantonalismo, incluso el localismo muy fuerte de la Revolución del 36, son ecos, para mí, a la radicalidad de la retroversión de la soberanía de 1808. Es decir, la soberanía detenida por el rey, él la abandona y entonces vuelve a los cuerpos. Y claro, en Cádiz bregan mucho para decir, no, solo las cortes son soberanas con el rey y tal, y los municipios nada. Pero esa lucha dura todo el tiempo. Y en el 73, ¡pum!, cantonalismo. Y en el 36 también. Lo que realmente termina con eso es el franquismo. Ahora, la historia de la retroversión de la soberanía es algo común a todos los países de habla hispana. Y podrás encontrar cosas, bueno, ecos, cosas muy parecidas. Digamos, problemas conjuntos. Esto es una fórmula que me gusta, más que historia global o conectada, historia conjunta. Es decir, historia de problemas que se plantean conjuntamente en varios espacios y que requieren soluciones que no son las mismas, pero que se plantean conjuntamente. ¿Alguien más? Te voy a preguntar yo brevemente, porque ya es muy tarde. Voy a irme yo al principio, al 18, casi al 19, porque hay una palabra que no has citado y no sé si es que, bueno, no, algo que no te interesa o que no ves que en este proceso que tú analizas tiene que ver, que es el rumor. Es decir, el bandolerismo se sitúa en el espacio público y cómo afecta, ¿no?, cómo juega la importancia del rumor en su aparición en el escenario público de esta manera ambivalente, ¿no?, con esta visión negativa por parte de los que dominan y por esta visión, negativa por los que dominan y positiva por los dominados. Y cómo, si los dominados también pueden jugar a través, me estoy acordando cuando hablaba de un libro que acaba de aparecer sobre la impostura hispánica, y hay un artículo de un colega francés que trabaja justamente sobre Cuba en el siglo XIX y demuestra muy bien cómo utiliza un personaje, el que se le llama el hombre de las 6 caras o algo así, cómo utiliza todo el aparato represivo en su favor y para justamente liberarse de la represión estatal. Es decir, ¿cómo se ve si esto encaja en estos mecanismos, al menos finales del 18 y principios del 19? Después no sé. Bueno, es muy complicado el tema del rumor porque remite al imaginario común, entonces a una cultura común y también al tema de las famosas emociones populares. Entonces a la circulación de la información y a lo que provoca. Evidentemente, y es algo que estaba presente en la pregunta de Miguel Ángel, no he insistido en ello, pero hay una clara tensión, hay una lucha, hay un pulso permanente entre la afición por el poder, por definir, caracterizar, estigmatizar, cargando con valores negativos determinadas figuras, y las resistencias que pasan por canciones, coplas, rumores, de los que sienten como a esas figuras, no solo como héroes, sino como parte de ellos, como representantes de su mundo, de su vida, etc. Y es algo que se ve hoy perfectamente. Se ha estudiado en México de hoy, por ejemplo. Y son una de las de los weapons of the weak, de las armas de los débiles. Ahora creo que esto merecería una vuelta al trabajo porque ver las cosas así de manera bicompartimentada
contiene el riesgo de separar lo que sería la política de lo que sería lo infrapolítico. Y yo soy de los que piensan que, claro, sí, pero uno de los mayores maestros y primeros en dignificar el tema de los bandidos en historia, Hobsbawm, utilizaba en un contexto muy preciso, que creo que Domínguez Ortiz escribió un artículo sobre ello en Historia Social, o es otro colega de Sevilla, quizás ruralista. Manuel González de Molina. Sí, González de Molina. Sobre por qué Hobsbawm hablaba de infrapolítico, porque para él lo político empezaba con los sindicatos y los partidos socialistas y comunistas. Pero esto sí es muy importante. Entonces, tenemos que volver, creo que con herramientas más renovadas, sobre lo que una colega de Toulouse llama la política ordinaria. La política ordinaria y ver qué papel tenía ese conocimiento común y lo que la gente hacía con ese conocimiento común. Como sabemos, lo utilizaba en la justicia y también en las movilizaciones. De hecho, se utilizó mucho en el motín que hubo aquí en Granada en 1748. Uno de los elementos claves fue el rumor. Así que, y yo sé que se está renovando, por ejemplo, se está haciendo una tesis en Toulouse sobre la Grande Peur. Se está renovando, revisitando ese tema, ese gran movimiento de rumor sobre que llegaban bandidos, y todo ello terminó en quema de conventos, ¿no?, de castillos. Y sí, está en el menú de nuestros próximos años. Gracias. Yo creo que ya damos por finalizado este encuentro, ¿no?, este inicio de ciclo exitoso y brillante, que espero que todos hayamos disfrutado y que hayamos aprendido, que es de lo que se trata. Muchas gracias. Muchas gracias.